Pública del Mininter nos acompaña esta noche en estudios. Gracias por estar aquí, bienvenido. Gusto. A ver, varias cosas que conversar y lo primero tiene que ver con esta propuesta del Congreso y algunas voces además a favor de poder enviar a los reos de nuestro país a las cárceles de El Salvador. ¿Qué le parece esta alternativa? En los términos políticos hay muchas variables que pueden proponerse, sin embargo hay ciertos contextos que son importantes. En principio no hay un marco jurídico para hacerlo. Un elemento importante es que eso no depende solo de la decisión política peruana, implica también que El Salvador manifiesta abiertamente y concretamente se materialice esto en blanco y negro en convenios, acuerdos, tratados que permitan hacerlo. Eso desde la perspectiva estructural e institucional, pero hay otras variables. ¿Qué presos van a ir ahí? Porque en el Perú son casi, ya han llegado a 100.000 personas en prisión en un país cuyas cárceles tienen un albergue para un poco más de 40.000. Es decir, tenemos como exceso 140% de exceso. Para poder descongestionar las cárceles tendríamos que enviar a más de 50.000 presos. Si solo se restringe, lo cual es insólito, inaudito e imposible. Porque además creo que el SECOT ni siquiera tiene esa capacidad. No, el SECOT tiene menos de 50.000 y tiene ya 25.000 presos. Entonces, en el mejor de los casos tendría 25.000 y eso sería imposible. Luego, sería como enviar a otra cárcel a todos los habitantes del distrito de Magdalena. De esos términos, planteados así, es un imposible. Y además que no es solo enviar, eso supone un costo, porque lo vemos además con Estados Unidos, que ya envía a sus reos, entiendo que es más o menos $20.000 anuales lo que paga por cada reo. Perú tendría que ver si está en la capacidad también de hacerlo, si le convendría en tal caso invertir en cárceles. Ahora, una cosa no tiene que ver con la otra, ¿no? Debería de todas maneras seguir invirtiendo en cárceles. Pero que hay una variable. Si nosotros reducimos esto solamente a los delincuentes de alta peligrosidad y demás, supondríamos que, estoy hablando en borrador porque la propuesta tiene una serie de cosas por trabajar, o todavía está en vacíos, o de pronto es solamente un paradigma que se ha planteado sobre el cual va a trabajarse. Implicaría que de alta peligrosidad, que todos los presos de Chayapalca sean trasladados para allá. Y implica, alguien dice, no va a traer costos para el Estado, pero claramente hay un costo, claramente tiene que haberlo, ¿no? De acuerdo. Y la pregunta sería, ¿qué alternativas evalúa el gobierno? Parece que lo ven de manera positiva, porque el ministro del Interior por lo menos ha dicho el día de hoy que presos eventuales como alias El Monstruo podrían ir a parar a El Salvador. Espérenme solo unos minutos, hacemos una pausa y volvemos con más. Muy bien, estamos de regreso conversando sobre esta propuesta para enviar a reos de alta peligrosidad, es la propuesta por lo menos que saca el Congreso, a las cárceles de El Salvador. Sería una medida rápida, porque otras cosas que se han propuesto, digamos, tomarían muchísimo tiempo, pero ¿eso cómo lo ves? No existe en este momento un marco jurídico que permita operar una decisión de esta naturaleza. Como un acto declarativo y demás, naturalmente se puede proponer, se puede discutir. Los ministros además han sido cautos y sensatos a plantear que va a evaluarse. Sí. No han dicho qué va a hacerse ni han puesto un plazo perentorio para lo mismo. Naturalmente habría que pensar, no es que en Estados Unidos tomaron a estas personas y las subieron a un avión y las enviaron. Justificaron esto dentro de un marco legislativo que puede ser polémico o no, y que en este momento además ha sido cuestionado, o sea, se ha abierto la posibilidad por un juez federal para ser cuestionado. Pero algo tiene que hacerse, ¿no? Porque ya el TC alertaba hace 5 años, las cárceles están hacinadas. ¿Construyes más penales o comienzas a liberar a los reos de menor peligrosidad bajo otros regímenes? Ese plazo venció el mes pasado y no se hizo absolutamente nada. Sí, vea, Tatiana, en el tema de la seguridad en términos estructurales, en términos de crimen organizado, las cárceles tienen una función fundamental. Voy a darle algunos ejemplos. No se puede comprender el Tren de Aragua si no se comprende la presencia de Tocorón en Venezuela, el penal de Tocorón. No se puede entender el primer comando capital en Brasil relacionado a alias El Monstruo si no se entiende la situación de Carandirú en Brasil. No se puede entender el incremento de homicidios en Ecuador sin entender el conflicto que se dio precisamente en los penales ecuatorianos y, bueno, cárteles mexicanos y demás. Y tampoco se puede comprender el desarrollo de las maras y su violencia sin los problemas que tuvieron, por ejemplo, en la cárcel de Zacatecoluca, que es conocida como Salcatraz. Es decir, las cárceles se vuelven un elemento de interacción relevante, no por nada cuando se hace estos actos, digamos, de desarticulación de la organización criminal del monstruo, se ingresa también a celdas en Guaral donde se supone que se encuentran aliados. O sea, se tiene que hacer
y su rol yo creo es más gravitante de lo que nosotros podemos atestiguar o sentir inmediatamente. De acuerdo, sí. Bueno, va a ser importante finalmente lo que anuncie el gobierno sobre este tema. Yo le agradezco que nos haya acompañado esta noche. Muchísimas gracias y seguramente volveremos a retomar esa comunicación porque aquí hay mucho todavía que seguir analizando. Hemos llegado a la parte final del programa, pero antes